Bienvenidos. Vamos a abordar en esta sesión, en este video, el estudio de las formas de Estado y los sistemas de gobierno, que es un tema importante dentro del camino académico que venimos desarrollando en nuestra materia Teoría General del Estado. Bien, como requisito previo, como requisito de los temas ya vistos, debemos recordar con claridad el tema de los elementos del Estado, porque tanto las formas de Estado como los sistemas de gobierno, para poderlos entender, tenemos que tener un conocimiento o recordar esos conocimientos que ya abordamos sobre los elementos del Estado, porque en un caso y en otro, la, la posibilidad de hablar de un cierto tipo de forma de Estado, de un cierto tipo de sistema de gobierno, depende de la manera en que se conecten, se relacionen, se coordinen uno o la totalidad de los elementos del Estado, como ya pasaremos a ver más adelante. Por lo tanto, es importante que tengamos presente para este discurso esos conocimientos sobre los elementos del Estado. Bien, así las cosas, entonces veamos primero las formas de Estado. Y para este aspecto vamos a estudiarlo en su sentido moderno, puesto que no olviden que hemos desde la primera clase sentado la base clara de que lo que nosotros estamos estudiando acá en Teoría General del Estado es el Estado moderno, es el Estado-nación. Por lo tanto, también en este aspecto vamos a hablar de las formas de Estado en sentido moderno. Bien, olvidándonos así entonces de consideraciones de otro orden histórico, como las conceptualizaciones clásicas en Grecia, en Roma, como las conceptualizaciones medievales, como por ejemplo por Santo Tomás de Aquino, que con todo lo importante que hayan podido ser, finalmente, reitero, no corresponden a la estructura del Estado moderno y por lo tanto se alejan en lo sustancial de nuestro interés de estudio en esta materia. Bien. Entonces, vamos a decir primero que para hablar de formas de Estado, tenemos que entender que es la manera o deriva la conceptualización de las formas de Estado de la manera, de la forma en que se coordinen o se interrelacionen los tres elementos del Estado, los tres elementos primeros: la población, el territorio y el poder público. De cómo se coordinen, se relacionen, se estructuren en una relación holista o total. Esos tres elementos, de eso nos va a nacer una u otra forma de Estado. Que en esencia, para ir simplificando, son dos. Podemos hablar entonces del Estado simple o unitario y del Estado complejo. Y en el Estado complejo sí podemos hablar ya de una subdivisión, pero la división fundamental o la división central para nuestra materia es, primero, Estado simple o unitario, que es, digámoslo también de una vez, es la forma de Estado predominante en el mundo, es la que de forma mayormente han adoptado los distintos estados soberanos, y que tiene unas características que ya pasaremos a ver. Aunque de forma previa me parece también importante que sentemos de una vez entonces cómo es esa interrelación de los elementos en los sistemas de gobierno, que veremos a continuación, y una pequeña diferencia que vamos a establecer de una vez con un concepto que se puede parecer. Reiteremos, estamos hablando de formas de Estado primero, luego hablaremos de sistemas de gobierno y en una sesión posterior hablaremos
de regímenes o sistemas políticos. Como son conceptos que se parecen, que se pueden parecer, entonces conviene de una vez y de entrada que asentemos esas diferencias. Entonces ya dijimos que la forma de Estado proviene o deriva de la manera en que se relacionen, se conecten, se coordinen los tres elementos primeros del Estado: el territorio, la población y el poder público. Los sistemas de gobierno derivan de la manera como se estructuren, se desarrollen o se coordine uno de esos tres elementos, que es el poder público o elemento formal del Estado. En cambio, los sistemas o regímenes políticos derivan de una estructuración entre la conceptualización general del Estado ligado a una ideología y a una filosofía muy determinadas. En este último caso, en el de los regímenes o sistemas políticos, básicamente vamos a hablar, para nuestra materia, para nuestro interés, de los sistemas el sistema de la democracia liberal y de los sistemas marxistas-leninistas. Bien, porque ahí vamos a ver claramente cómo se impregnan esos sistemas, cómo se impregnan de una filosofía política, de una filosofía económica, en lo fundamental, que le dan un cariz, que le dan unas características, que le dan unas instituciones propias a esos sistemas. Entonces, hecho esto, vamos entonces a entrar de lleno en las formas de Estado. Bien, y ya habíamos avanzado que son básicamente dos: el Estado simple o unitario y el Estado compuesto. El Estado compuesto, a su vez, lo podemos subdividir en estados de unión personal, estados de unión real, la confederación de estados y el Estado federal. Para nuestro interés vamos a hablar básicamente de los dos últimos, de la confederación de estados muy poco, que es una institución que prácticamente está superada o que ha tenido muy poca vigencia histórica. En cambio, sí vamos a hablar del sistema de las formas de Estado federal, porque esa sí es importante y la tenemos incluso acá muy cerca entre nosotros. Así las cosas, entonces vamos a hablar primero del Estado simple o unitario, que ya dijimos es la forma de Estado predominante, mayoritaria en el mundo. Casi todo el mundo, casi todos los estados soberanos que conocemos en América, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, son estados cuya forma es la de simple o unitario. ¿Qué características tiene esa forma de Estado? La primera característica muy importante es que estos tipos de Estado tienen un solo centro de impulsión política. Un centro de impulsión política que está en el centro, en el núcleo de la institucionalidad, y del cual emana en lo fundamental toda la estructura del Estado. Por lo tanto, ese centro de impulsión política determina ciertas particularidades del Estado, cierta manera de relacionarse los territorios, la manera en que se haya dividido el territorio, de relacionarse con el centro neurálgico del Estado. En los estados simples o unitarios, como el nuestro, Colombia lo es, existe por regla la circunstancia de que la ley rige para todo el territorio. Por supuesto que
Encontraremos excepciones, pero en general, en línea de principio, cuando una ley se emite, se promulga en un estado de esta naturaleza, en un estado simple o unitario, es lo mismo. Ella rige para todo el territorio del estado, para absolutamente todo el territorio. Otra característica del estado simple o unitario es que tiene un solo parlamento, un solo lugar donde se dan las leyes, donde se discuten y se aprueban las leyes. De la misma manera, tienen los sistemas simples unitarios, por regla, un sistema judicial centralizado, unificado, unitario, con un solo órgano o una sola corte que hace cierre en la respectiva jurisdicción. Puede ser una sola que haga cierre de todas las jurisdicciones, como en el caso de los Estados Unidos, o como entre nosotros, que tenemos órganos específicos para hacer cierre en cada jurisdicción. Por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria, que está compuesta básicamente por la jurisdicción civil, la jurisdicción comercial, la jurisdicción laboral, la agraria. De esa jurisdicción ordinaria hace cierre o es órgano de cierre la Corte Suprema de Justicia. En lo contencioso administrativo es órgano de cierre del Consejo de Estado. En lo que tiene que ver con la constitucionalidad o la supremacía de la Constitución, el órgano de cierre es la Corte Constitucional. Bien, pero en todo caso, aunque entre nosotros haya 3 órganos, simplemente cada uno es de cierre de su jurisdicción, pero el sistema es unitario. O sea, no tenemos Cortes Supremas de Justicia como ocurre en los estados federales en cada estado. No, nosotros tenemos un sistema unificado que asume la integridad del ordenamiento jurídico para todo el territorio del estado. Una característica de los estados simples unitarios no modernos, sino ya contemporáneos, o modernos desde algún momento, pero en todo caso los de hoy, los que estamos viviendo hoy, los que están estructurados hoy, básicamente con reglas jurídicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es que, si bien es cierto son unitarios, ya no existe esa centralización férrea que se conoció en el surgimiento de esos estados, especialmente en el siglo XIX, sino que tienen cada vez mayores niveles de descentralización administrativa. Es decir, las regiones, los territorios en los cuales se encuentre dividido el territorio del Estado, gozan de algunas potestades, de algunas facultades que se han ido desagregando, que se han ido trasladando desde el centro de impulsión política hacia la periferia, hacia las regiones. Entonces, por ejemplo, entre nosotros tenemos que, si bien es cierto, desde la Constitución Política nos dicen en el artículo primero que nosotros somos un Estado unitario, también es cierto que estamos organizados o estamos descentralizados administrativamente. Entonces, los territorios tienen algunas potestades tributarias, tienen potestades, por ejemplo, los municipios tienen constitucionalmente establecido la ordenación del suelo. Tienen descentralización política porque tienen la posibilidad de elegir
por voto popular a los responsables del poder político, en el caso de los municipios a los alcaldes, en el caso de los departamentos a los gobernadores. Tienen descentralización fiscal en algunos tópicos, por ejemplo, efectuar el recaudo de impuestos de orden territorial y aplicarlos a las soluciones de las problemáticas propias del territorio. Eso se llama en términos generales, esta no es una clase de derecho administrativo, por lo tanto no vamos a hacer un desarrollo de la teoría de la descentralización o a establecer diferencia entre qué es descentralización y qué es desconcentración y qué es delegación. Eso es propio de una clase de derecho administrativo. Esta clase naturalmente no lo es, pero sí es importante señalar entonces que los estados actuales, los estados simples o unitarios, si bien lo son y son la mayoría, conviven y cada vez más con la asignación de funciones también cada día mayores a las regiones, a los territorios, para que ellos generen procesos de autogestión, procesos de autogobierno. O sea que, en resumen, lo que quiero significar es que la estructura general del Estado unitario o Estado simple es compatible, es perfectamente compatible con sistemas de descentralización administrativa importantes y cada vez mayores. Bien, estoy acá revisando un poquito los apuntes para que no se me vaya a quedar algún apunte importante. Bien, luego entonces hablemos del estado compuesto, que les decía de entrada que en la literatura especializada ustedes van a encontrar una división que más o menos la más aceptada es la que subdivide este estado compuesto en el estado de unión personal, estado de unión real, en confederación de estados y en estados federales. Bien, en punto a los estados de unión real y de unión personal, son instituciones que ya no encontramos hoy, por lo tanto hay que estudiarlo desde una especie de arqueología política y arqueología jurídica, porque no hay hoy ningún ejemplo en el mundo que podamos poner como constituyente de este tipo o de esta forma de Estado. Por lo tanto es apenas una forma de Estado histórica, no tiene hoy dato contemporáneo. Bien, pero digamos de forma previa que el estado compuesto, en cualquiera de sus expresiones, tiene como característica una relación entre un estado que pudiéramos llamar central, un centro de impulsión central, más neurálgico, digamos, que los demás, y unos poderes con fuerza, con muchas potestades, con muchas facultades en las periferias o en las regiones en que pudiera estar dividido el Estado. Entonces la manera de articular el poder es distinto. En los estados simples unitarios la articulación es más jerárquica, más vertical, desde el centro hacia la periferia. En el estado compuesto, por lo menos en teoría, la estructuración de los distintos elementos del Estado, ya hemos hablado de población, de territorio y de poder público, es un poco más horizontal, es, digamos, por lo menos desde el plano estrictamente teórico, distinto a cómo se estructuran en el Estado simple o unitario. Algunos autores, entre ellos el libro que yo más consulto, que es el de Vladimiro Naranjo Mesa,
hablan de una soberanía compartida, ¿sí? De que hay una cierta estructuración a partir de compartir la soberanía entre lo que pudiéramos llamar el eje central o el centro de impulsión política central o más importante dentro de estos estados, dentro de esta forma de estado compuesta, y los territorios que le componen, que es una posición que yo no comparto, puesto que si ya vimos en la sesión anterior la soberanía, hemos dicho que ella es una e indivisible, por lo tanto la soberanía no puede estar sino concentrada en el órgano central, en el centro de impulsión central de estas formas de Estado, y que por lo tanto, para encontrar una razón más válida, más importante, de más fuerza teórica, tenemos que buscarla en otro punto y no en el quebrantamiento o en una cierta dispersión de la soberanía, porque ya hemos dicho y reitero que la soberanía, por lo menos en el Estado moderno, es una o es única e indivisible. Por lo tanto, no se puede fracturar, no se puede otorgar a distintos órganos dentro del Estado. Bien, si eso es así, si la línea conceptual es la segunda, y por lo tanto no comparto la de Vladimiro Naranjo y la de otros, lo que yo creo es que la circunstancia central está en la manera, en la forma, en la profundidad, no del otorgamiento de sesiones o de partes de soberanía, sino en una profundización muy importante de competencias. Es decir, lo que yo considero es que en un Estado federal o en un Estado compuesto bien organizado, que básicamente es el federal, ya les explicaré por qué, lo que realmente uno va a encontrar es, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que es el caso típico de Estado federal, lo que uno va a encontrar es que hay una asignación de competencias muy importante en lo que la forma de organización territorial que ellos manejan, que son los estados. Bien, entonces, reitero, no voy a hablar de los estados de unión personal y de unión real. Solamente les diré que esas formas de estado compuesta obedecieron a asuntos o entronques dinásticos, de linajes dinásticos en Europa, que tuvieron suceso básicamente en los siglos XVIII y XIX. Alguno de ellos alcanzó hasta 1911, es tal vez lo máximo que se conoce, y que apenas como dato histórico para que los quieran conocer, en el libro Vladimiro hay un desarrollo no extenso, pero dijéramos significativo de eso. Pero en ese orden de ideas podemos hablar de estados de unión personal, como el que tuvieron Inglaterra y el Reino de Hannover, que fueron asociados bajo ese tipo de integración entre 1714 y 1837. El de Países Bajos y el Ducado de Luxemburgo entre 1825 y 1890. Y en fin, y que básicamente es personal porque se estructura a partir de una persona. Y esto obedece a que a veces, digamos, una casa reinante en un reino específico, por aquellos azares sucesorales, heredaban un territorio. En el caso de la casa de Hannover, en algún momento, y por esos temas de casamientos entre las casas monárquicas europeas, heredaron el reino de Inglaterra, y entonces a la vez gobernaban tanto en Hannover, en esa parte de Alemania, como en Inglaterra. Pero solamente lo que tenían en común era el monarca, la persona, nada más.
En los de Unión Real, en cambio, ya tuvieron una tendencia más duradera, más estable, porque era real porque ya compartían instituciones comunes, como por ejemplo podía ser un parlamento o ministros comunes, algunas, de pronto no todas, pero algunas instituciones de gobierno comunes. Y ahí también en Vladimiro hay algunos ejemplos, como el último de los, y definitivamente muy importante, fue la unión real entre Austria y Hungría, el Imperio Austrohúngaro, que tuvo suceso precisamente hasta 1918, se me olvidaba eso, que precisamente se disolvió con la Primera Guerra Mundial. Bien, pero dejemos ahí ese tema y entonces pasemos a hablar de la tercera forma, o de la tercera subdivisión del Estado compuesto, que es el Estado confederal. Del Estado confederal, la única noticia que podemos tener hoy, con discrepancias, con discusiones, con debate, pero es la Mancomunidad de Naciones, o también llamada hasta 1931 Mancomunidad Británica de Naciones. Hoy se llama Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, que es básicamente una asociación de naciones que ha estado histórica y culturalmente ligadas al Imperio Británico. Casi todas ellas fueron colonias británicas, por lo tanto comparten idioma, comparten cultura, y que es una asociación que básicamente se ha montado precisamente para promover la cultura anglosajona, para promover el conocimiento, para promover la investigación, para promover la cooperación entre esos países. Hoy tiene solamente dos excepciones de dos países no ligados culturalmente, que son Zimbabue y Ruanda, que han tenido adhesión hace muy poco. Zimbabue, que fue una colonia portuguesa, y eso generó una crítica muy importante, por cuanto se rompió la regla de que para pertenecer a la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones era requisito tener el vínculo cultural. Pues bien, Zimbabue lo tenía fundamentalmente con Portugal. En Zimbabue hablan portugués, puesto que fue colonia portuguesa. Y en el caso de Ruanda, que fue una colonia primero en África también, primero alemana y luego belga, y por ello pues tiene unos lazos culturales diversos, también de la Mancomunidad de Naciones Británicas, pero en fin, fueron aceptados y ya están ahí. Y es básicamente, reitero, una mancomunidad o una asociación que en lo fundamental está estructurada para realizar la promoción de la cultura, el conocimiento, la investigación, la cooperación entre ese grupo de naciones asociadas, y que básicamente, para que uno pueda hablar de confederación de estados, tiene que hablar de una organización de estados soberanos que se unen a través de un tratado internacional para realizar los fines, esos y algunos otros que señalé, y que a raíz de esa asociación pues pueden hacer algunas sesiones propias de poder público o poder político. Pero lo central para entender entonces, porque ahorita vamos a ver Estado federal y de pronto se genera una confusión, pero lo vamos a aclarar muy fácil. La Confederación de Estados es una organización de estados estructurada a partir del derecho internacional público, En cambio, cuando veamos la organización o la forma de Estado federal, vamos a ver que es una forma de Estado organizada por el derecho interno, por el derecho público interno. Y eso es muy importante subrayarlo. Que es básicamente, creo yo, el elemento central para que nos va a permitir distinguir
distinguir la Confederación de Estados del Estado Federal. Porque les confieso acá que cuando yo estudié este tema en mi carrera, el profesor nunca me lo pudo aclarar y yo leía y leía y leía y leía y no entendía y bueno, ya luego logré entender que la diferencia es esa. La diferencia es que la Confederación de Estados es una confederación de estados soberanos, plenamente soberanos, sin resquicios de soberanía, que se unen a través de normas propias o procedimientos propios del derecho internacional público, es decir, a través de tratados internacionales, es decir, lo que une, lo que liga, lo que cohesiona a una confederación de estados es unas normas de derecho internacional. Entonces, volviendo a la Mancomunidad de Naciones, o les reitero, hasta 1931, Mancomunidad Británica de Naciones, es que en efecto hoy tienen algunas han cedido, todas ellas las que se han asociado han cedido algunas partes del poder público. ¿Qué han cedido básicamente? Bien, no todos, pero en algunos de esos estados asociados en esa comunidad de naciones o Commonwealth, la reina Isabel, el jefe de estado de Gran Bretaña, que en este caso es la reina Isabel II, es la jefe de estado honorífica de esos estados que así lo han aceptado y que en ese caso la reina Isabel es representada en esos territorios, en esos estados que son, reitero, por favor no pierdan esto de vista, son estados plenamente soberanos por un gobernador. Que yo recuerde cuáles estados están ahí, en cuáles estados la reina Isabel es jefe de estado honorífica. Bien, ahí está Australia, está Canadá, está Jamaica, está Belice en Centroamérica, están las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, está Nueva Zelanda, en Oceanía también, ahí cerca de Australia. Bueno, son varios, yo recuerdo esos fundamentalmente, pero es básicamente eso. El el jefe de Estado de Gran Bretaña, que en este caso, hoy, a días de hoy es la reina Isabel II, es jefe de Estado honorífica de esos estados soberanos. Y ahora, si ustedes buscan ahí en Wikipedia, van a encontrar el nombre del gobernador de algunos de esos estados. Bien. Pero veamos ahora entonces el Estado federal, que es a todas luces la forma de Estado más importante dentro de la forma de Estado compuesta. Bien. Ya lo habíamos dicho, pero volvamos a hacerlo. Digamos nuevamente que el Estado federal es básicamente excepcional dentro del mundo, dentro del conjunto, de la totalidad de los estados soberanos hoy en el mundo. Aquí en América tenemos el caso de Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Brasil y de Argentina. En Europa tenemos el caso de Alemania, que está constituido en lo que ellos llaman allá Landers. Pero es como ven, francamente es excepcional. Todo lo demás, o prácticamente todo lo demás, son estados simples o unitarios. Bien. En el Estado federal, entonces, les decía que su estructuración, su organización, está regida, está establecida
está dictada por el derecho interno público, a gran diferencia de la Confederación de Estados, que es una organización que está cimentada o está montada sobre o a partir de o por los procedimientos de el derecho internacional público, es decir, por tratados. Aquí no, aquí lo que hay es normas, procedimientos propios del derecho interno público. Dicho esto, digamos entonces ahora que el Estado federal tiene como características, les decía, básicamente una cantidad de competencias muy importante que se han desgajado de la parte central del Estado federal hacia los territorios, hacia la manera en que están organizados los territorios, porque no en todos los estados federales se llaman igual. Por ejemplo, en Estados Unidos se llaman estados, en México también se llaman estados, en Venezuela se llaman estados, en Argentina se llaman provincias, en Alemania se llaman Landers, pero es básicamente eso, o sea, una asignación de competencias a esos territorios. Si en el Estado unitario, entonces, yo creo que es bueno que hagamos como un paralelo. Si hacemos un paralelo entre Estado unitario, lo que ya dijimos de Estado unitario, y el Estado federal, lo vamos a entender muy fácil. Es más fácil así. Bien, si en el Estado unitario tenemos un solo centro de impulsión política, en el Estado federal tenemos varios centros de impulsión política, eso sí, no todos de la misma importancia en mi concepto, en mi consideración. Porque por supuesto tomemos siempre la referencia a los Estados Unidos de América, que es el prototipo de este tipo de organización estatal. Bien, naturalmente no es la misma importancia la que tiene el Estado central, con sede en Washington, que dirige las relaciones internacionales, que en lo fundamental dirige la economía, a las potestades, que son muchas, que tienen los distintos estados. Pero digamos, podemos decir que hay varios centros de impulsión política. Bien, si en el Estado central, si en el Estado unitario o simple, hay un sistema judicial jerarquizado, único, un solo sistema jurídico, un solo sistema judicial. En el Estado federal tenemos que cada estado tiene una estructura judicial propia y que hay una Corte Suprema Federal o de la Unión que básicamente lo que hace es unificación, pero cada estado tiene órgano de cierre. O sea, si ustedes se van a Estados Unidos, cada estado tiene su propia Corte Suprema de Justicia. En la Florida, en Texas, en California, en New York, en Oregon, etc. En cualquiera de los estados, de los 50 estados que ustedes encuentran en los Estados Unidos de América, van a encontrar en cada uno una Corte Suprema de Justicia. Entonces ya ahí encontramos una diferencia fundamental. Mientras que en un estado unitario como el nuestro, hay una sola Corte de cierre, por lo menos para cada jurisdicción entre nosotros. En el Estado federal, cada estado tiene su propia Corte Suprema de Justicia. Bien, en el Estado unitario, creo que no lo dije, pero existe siempre un solo parlamento que dicta una ley uniforme para todo el territorio. Lo segundo sí lo dije, lo primero no. En el Estado federal, reitero, sigamos el modelo de Estados Unidos de América. Cada estado tiene su propio parlamento con la facultad de proferir, de dar, de dictar las leyes para ese estado en todo aquello que no sea reserva de la Unión. Y entonces por eso ustedes van a encontrar que en algunos estados hay pena de muerte y en otros no, que en algunos estados
existen unos impuestos que en otros no, que en algunos estados está aprobado el consumo medicinal de la marihuana y en otros no, todo lo contrario, puede estar penalizado. Eso les da la medida pues de que cada estado se da sus propias leyes en todo aquello que no sea reserva de la Unión. Y la reserva de la Unión, por lo menos en el caso de los Estados Unidos de América, es realmente bastante elemental. Es decir, la mayor cantidad de competencias están en los estados y solamente hay unas cláusulas de reserva muy puntuales en la Unión. Y allí funciona exactamente de esa manera. O sea, está definido el núcleo de lo que es las funciones de la Unión, o sea, de la Federación, y por lo tanto en todo lo que no sea esa reserva es competencia de los estados. O sea, los estados deciden cómo reglamentan los tributos, cómo reglamentan el derecho penal, las penas, los delitos. En Estados Unidos, en algunos estados ustedes pueden encontrar que hay unos delitos y en otros no, que en algunos existe el mismo delito, pero pueden existir distintas circunstancias de agravación o de atenuación punitiva, o que tienen distinto tipo de pena, etcétera, etcétera. Eso no lo van a encontrar ustedes en un estado unitario, propio, rígido o estricto. Bien. En un estado federal, como el de los Estados Unidos de América, cada estado tiene su propio banco de la reserva, aunque tienen el banco central, el banco que llaman el banco de la reserva. Allá cada estado también tiene su propio banco, porque ellos tienen pues un sistema, tienen la misma moneda, pero cada banco estatal, cada banco de la reserva estatal tiene competencias propias para definir el tipo de interés, por ejemplo, interés interbancario que rige para el estado. En un estado unitario eso no ocurre. Entre nosotros hay un solo banco central, que es el Banco de la República, que determina para todo el territorio del estado las normas, o despliega las funciones que le son propias por la constitución política a ese tipo de entidades. Que en el caso de nuestro Banco de la República, digámoslo, tiene fundamentalmente el manejo de la moneda, o sea, el manejo monetario es propio y exclusivo del Banco de la República. El sistema del interés solo determina es el Banco de la República, o sea, el Banco de la República, el que da las pautas generales para que luego la superfinanciera determine los tipos de interés, pero quien determina el interés interbancario siempre es el Banco de la República. Y la política fiscal, eso está en cabeza del Banco de la República. Bien. Entonces, creo que vamos consolidando, que vamos logrando determinar con mayor puntualidad entonces lo que es un Estado federal. Ahora bien, digamos algo importante. En realidad, el Estado federal es tan excepcional y en Estados Unidos funciona de manera tan diferente porque las circunstancias genéticas, las circunstancias históricas son muy diferentes. Y realmente lo que uno encuentra en México, en Venezuela y en Argentina, no tanto en Brasil, que tiene un sistema de competencias un poco más amplio, pero lo que encuentra realmente en Venezuela y en México y en Argentina, y sobre todo en Venezuela, es un remedio de federalismo. En realidad, en Venezuela hay una organización central demasiado fuerte que absorbe gran parte del entramado de competencias de las regiones. En ese caso de Venezuela llaman estados,
y de tal suerte y manera que el Estado federal es allí, la organización federal es prácticamente un remedio, no tiene realmente ninguna eficacia. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos funciona bien? Porque realmente funciona con los parámetros fundamentales, con los parámetros centrales de un tipo de organización federal. Creo yo que por su nacimiento. Recuerden que Estados Unidos se estructura, se organiza a partir de la unión de 13 colonias que son territorios, si bien es cierto, colonias británicas, pero no son territorios unificados, no son espacios geográficos unificados territorialmente a partir de un poder central, sino que cada uno de ellos tiene una organización propia, que no es el caso de las colonias hispanoamericanas, en las cuales la metrópoli, España, tenía una manera distinta de organizar territorialmente estas colonias, y desde México, o mejor dicho, desde gran parte, desde el 40% por lo menos, 50% de lo que es hoy Estados Unidos, porque España era dueña de lo que hoy es Texas, Nuevo México, Florida, California, Colorado. O sea que es una cantidad importante de lo que es hoy Estados Unidos. Digo, todos los terrenos tenían una unificación territorial muy importante, y apenas lo que había era unas divisiones administrativas en esas 13 colonias. No, eran realmente estados cuya circunstancia fundamental eran pues lazos culturales, religiosos, y la circunstancia política de ser colonias británicas, pero que entre ellos había diferencias muy importantes, y que en todo caso eran territorios, digamos, distintos, diferentes. Y por lo tanto, cuando ellos se asocian, o cuando se da el proceso histórico de nacimiento, surgimiento de los Estados Unidos, lo que ocurre realmente es un proceso de asociación. En cambio, en Hispanoamérica lo que ocurrió fue un proceso de división, todo lo contrario, o sea, todo absolutamente opuesto, contrario. Mientras que allá lo que hacen es 13 colonias, que son estados, territorios diferentes, dispersos, autónomos, reunirse. El proceso político emancipador en Hispanoamérica estuvo marcado por una circunstancia distinta, que fue la desunión, la separación, la división. Bien. Entonces, claro, si usted se ubica en un parámetro epistemológico de esa naturaleza, pues va a encontrar perfectamente entendible por qué Estados Unidos funciona de esa manera. Pues porque son 13 colonias que se unen, que a partir de singularidades muy importantes, de una autonomía muy importante, lo que hacen es reunirse. Entonces ellos pueden perfectamente, desde el inicio, que fue lo que ocurrió, determinar cuáles competencias cedían a la Unión. Es decir, es perfectamente lo contrario de lo que ocurre con los federalismos en Hispanoamérica y en Iberoamérica, porque ahí entra Brasil. Entonces aquí fueron las colonias las que se desprendieron de competencias para dárselas, o de sectores de soberanía, si se quiere, que en este caso hasta es posible hablarlo con matices y con mucho cuidado, pero digamos de competencias para lo que va a constituir el Estado central, que sería aquí el Estado federal. O sea, son las colonias o los territorios los que se desprenden. En cambio aquí los federalismos propios de Iberoamérica es lo contrario. A partir de ciertas circunstancias políticas se organiza una forma de Estado. Entonces es desde el centro que se le dan competencias a la periferia, a las regiones, a los territorios en que se encuentra dividido ese Estado. Ven que es exactamente lo contrario, es exactamente opuesto el modelo. Bien, finalmente un apunte para terminar acá.
Y es que yo encuentro también, y eso lo comparto con Vladimiro, que la, la denominación de estados no es muy apropiada, que más bien habría que hablar de entidades federativas y el estado reservarlo para el ente central. Entonces, digamos, en México, en Venezuela, en los mismos Estados Unidos, sería más adecuado hablar no de estados como organización territorial, sino de hablar de entidades federativas. Pero bueno, eso es una mera disquisición académica. Bien, entonces continuando con el tema de hoy, vamos a hablar ahora de los sistemas de gobierno, que como ya adelantamos, se originan o devienen o provienen a partir de la manera en que uno de esos tres elementos se organiza, se estructura, que es el poder público. De cómo se organice, de cómo se estructura el poder público, vamos a tener entonces el sistema de gobierno que impere en determinado estado. Digamos también de una vez como premisa que, igual que en formas de estado, no vamos a remontarnos a épocas anteriores, que vamos a trabajar con los sistemas de gobierno propios del estado moderno, propios de la modernidad, que son básicamente tres, o que son tres, vamos a decirlo de una vez. Primero, el sistema parlamentario, cuyo origen y cuyo modelo está en el sistema inglés, luego británico a partir de la unión de esos territorios que conforman la Gran Bretaña. En segundo lugar, el sistema presidencial o presidencialista, cuyo fundamento, cuyo origen está en la formación de los Estados Unidos de América. Y en tercer lugar, el sistema convencional de asamblea, que es un sistema de gobierno propio de regímenes marxistas-leninistas que tuvieron origen a partir de la Revolución Rusa de 1917. Bien, cada uno de estos sistemas de gobierno tiene pues unas características que le son propias, que le permiten con claridad diferenciarlo de los demás. Entonces vamos a hablar en primer lugar del sistema parlamentario. Bien, el sistema parlamentario, que les reitero, su modelo es el sistema inglés. Bueno, devolvámonos un poquito y digamos algo importante. Sentemos una premisa que a mí me parece importante. En general los sistemas de gobierno funcionan básicamente con o a partir de la teoría de la tridivisión del poder, esbozada por Montesquieu, y cada uno de ellos representa o bien un relativo equilibrio o bien una desigualdad de uno de las ramas del poder. Sentado eso, entonces hablemos pues primero del sistema parlamentario. Bien, el sistema parlamentario es de los tres sistemas de gobierno el que propende por el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo. O sea, ese sistema está estructurado a partir de la búsqueda de un equilibrio entre estas dos ramas del poder público. Y tiene tres características que precisamente apuntan a resaltar esta filosofía, que reitero es la que inspira la de establecer o la de introducir en las distintas instituciones un equilibrio entre la rama ejecutiva del poder público y la rama legislativa. Estas tres características centrales
del sistema de gobierno parlamentario son las siguientes. La primera es la existencia de un ejecutivo dual. En los sistemas de gobierno parlamentario, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno están escindidas, están divididas, están puestas en órganos diferentes del poder público. La segunda característica es que existe la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento. Y la tercera característica es la posibilidad de disolución del Parlamento por el gobierno. O sea, así como el gobierno tiene responsabilidad política ante el Parlamento, en contrapeso de ello, también el gobierno puede disolver al Parlamento. Bien. Entonces, de esa primera característica, digamos, que en los sistemas parlamentarios, que es básicamente Europa Occidental, Gran Bretaña, España, Portugal, hay algunas dudas con Francia porque Francia es un sistema, algunos le llaman presidencialista, pero consideran que es un régimen semiparlamentario. Ahí hay una discusión, pero metámosla, no hay problema. Alemania, un sistema de gobierno parlamentario. Bélgica, Holanda o Países Bajos, no se llama Holanda sino Países Bajos. Italia, toda la Europa Occidental es una forma de, su sistema de gobierno es parlamentario, con la única excepción de Suiza, Bien. Entonces, la primera característica les decía es que tienen un ejecutivo dual, o sea, un ejecutivo dividido en dos: la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Eso usted lo van a encontrar en Inglaterra. La jefatura de Estado la tiene, está en cabeza de la corona, en este caso la reina Isabel II. Si ustedes van a España, bueno, entonces volvamos pues a Reino Unido. Entonces la jefatura de Estado la ostenta la reina y la jefatura de gobierno la ostenta el primer ministro o la primera ministra, que depende si el género o el sexo. Si nos vamos a España, la jefatura de Estado la tiene también el monarca, en este caso Felipe VI, y la jefatura de gobierno la tiene el presidente. Para el caso actual es Pedro Sánchez. Si nos vamos a Alemania, la jefatura de Estado está en lo que llaman presidencia, y la jefatura de gobierno está en lo que se llama la canciller, que en este momento es Angela Merkel. En Portugal lo mismo. En Francia la diferencia es que tienen un sistema semipresidencialista, tiene un poco más de acento hacia el parlamentarismo, por eso algunos dicen que es un sistema semiparlamentario, pero tienen también un ejecutivo dual que está en cabeza del presidente de la República. La jefatura de Estado está en el presidente de la República y la jefatura de gobierno en el primer ministro. Pero aquí hay un quiebre, porque si observamos los casos anteriores, van a encontrar ustedes que por regla en el sistema de gobierno parlamentario la jefatura de Estado no se elige democráticamente, no se elige popularmente. En cambio en Francia sí. En Francia es lo contrario. Lo que se elige popularmente es la jefatura de Estado. Y el jefe de Estado, que en el caso de Francia actual es Emmanuel Macron, él elige al primer ministro, que es quien tiene las riendas del gobierno y que en lo fundamental lo extrae, lo saca del Parlamento, que se llama Asamblea Nacional, del gobierno, del grupo de gobierno mayoritario. Bien, eso es un ejecutivo dual. Entonces, si ustedes recuerdan,
La última visita de Estado que se hizo de un presidente colombiano a Reino Unido la hizo Juan Manuel Santos hace, no sé, 3 años, cosa por ahí. ¿Quién recibe entonces, quién recibió a Juan Manuel Santos en el Reino Unido? La reina Isabel, la jefatura de Estado. Porque la jefatura de Estado básicamente en lo fundamental condensa, podrá haber pues algunos quiebres, algunas diferencias, pero en lo fundamental la jefatura de Estado tiene el manejo de las relaciones internacionales o por lo menos la facultad para firmar los tratados internacionales que obligan al Estado. Tiene la facultad de la sanción de las leyes, tiene las funciones protocolarias. En algunos estados básicamente son relaciones protocolarias como en Alemania, pero en algunos otros estados tienen relaciones más importantes. Bien, tiene en general el comando de las fuerzas militares, o sea, el jefe de Estado es el comandante en jefe de las fuerzas militares. En España lo es Felipe VI, en Reino Unido lo es la reina Isabel, en Francia lo es Emmanuel Macron. Bien. Entonces, eso es un ejecutivo dual, un ejecutivo que está escindido, que sus funciones están escindidas en 2 órganos, en la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Eso es propio de los sistemas de gobierno parlamentario. Bien, la segunda característica que es la responsabilidad política del Parlamento ante del gobierno ante el Parlamento, de la responsabilidad política del gobierno ante el Parlamento, implica que el gobierno tiene que, o se hace responsable de sus actuaciones ante el Parlamento de tal manera que este último órgano, tiene la posibilidad, tiene la facultad legal, constitucional y legal, de hacer dimitir, de hacer renunciar al gobierno parcial o totalmente. Y eso ocurre en lo fundamental con una institución que se llama la moción de censura. También en otros sistemas parlamentarios existe la moción de confianza. Hay unas diferencias procedimentales, pero tienden a lo mismo, tienden a generar o a mantener el lazo de confianza entre el Parlamento y el gobierno. Históricamente, porque eso es así. Y estructuralmente también. Por una razón bien sencilla, pero bien importante. Porque en los sistemas parlamentarios, el gobierno nace del Parlamento. Miren los casos de España, miren los casos del Reino Unido, miren los casos de Italia en la historia reciente de los 2 o 3 años anteriores. El caso más reciente es lo de España, y también lo de Reino Unido, que tuvo elección este año, de Boris Johnson como primer ministro. Pero si ustedes miran, el gobierno nace del Parlamento y nace a partir de las mayorías. Por eso en el sistema parlamentario, desde el minuto 1, están garantizadas las mayorías para gobernar. ¿Por qué? Porque obviamente si el gobierno nace del Parlamento, ello significa que el Parlamento pues lo ha elegido por unas mayorías, y que en tanto en cuanto se mantenga esa confianza, en tanto en cuanto se mantenga el programa de gobierno que se ha presentado para elegir a ese órgano ejecutivo, pues la confianza se va a mantener, y se va a mantener por el tiempo máximo, que es otra característica que ya le explicaré, que tienen los sistemas parlamentarios. Entonces, esa creo yo es la razón histórica y estructural, que es que el gobierno nace del Parlamento. Aún más, ustedes van a encontrar que la mayoría de los miembros del gabinete también se llama sistema parlamentario o de gabinete, así se llama.
son a la vez miembros del Parlamento, son a la vez parlamentarios. Y fundamentalmente la Cámara Baja, ya explicaré también lo que es el concepto de asimetría propio de las cámaras legislativas en los sistemas parlamentarios. Pero fundamentalmente ocurre eso, que a la vez son miembros del gabinete y son parlamentarios. Eso ocurre en España, eso ocurre en Reino Unido, eso ocurre en Alemania, etcétera. En muchas partes ocurre eso, es propio. Por una razón elemental, porque el gobierno nace del Parlamento. El gobierno nace del Parlamento. E incluso regularmente el primer ministro, salvo contadas excepciones, el primer ministro es parlamentario. Así de simple, el primer ministro es parlamentario. Y los ministros también muchas veces lo son, no necesariamente. En muchas ocasiones son. A la vez son ministros, son miembros del gabinete, pero son también parlamentarios. Pero en todo caso, por regla general, y digo con muy contadas excepciones, no. Pero por regla general, el primer ministro o el jefe del Ejecutivo, en el caso de España, el presidente del gobierno, es a la vez miembro del Parlamento. Bien. La tercera característica es la posibilidad de disolución del Parlamento por el gobierno. Entonces eso es lo que llamamos el sistema de frenos y contrapesos. Porque recuerden cuál es la filosofía que inspira esto. Es la filosofía del equilibrio entre estas dos ramas del poder público, entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Entonces, así como el Parlamento responde políticamente ante el gobierno responde políticamente ante el Parlamento, al punto de que el Parlamento puede generar la dimisión total del gobierno. También ocurre lo mismo con la posibilidad de que entonces el gobierno disuelva el Parlamento. Bien. Y para eso entonces voy a explicar dos cosas que pudieran ser características, pero prefiero explicarlas así. Y es, primero, que en los sistemas parlamentarios, por regla, lo que hay es periodos máximos. Periodos máximos para el Parlamento y periodos máximos para el gobierno. Las jefaturas de Estado pueden ser temporales, o sea, pueden estar limitadas a un esquema determinado, a un lapso determinado, o pueden ser como en el caso de España, como en el caso de Reino Unido, como en el caso de Bélgica, como en el caso de Dinamarca, que son monarquías parlamentarias, será temporal, es decir, por el término que dure o quiera durar el monarca. Recuerde que en España está como jefe de Estado Felipe VI porque su papá, don Juan Carlos de Borbón, renunció como en el 2013 o 2014, una cosa por ahí, no recuerdo bien. Pero él renunció y entonces entró como jefe de Estado su hijo. Si él no hubiera renunciado, hoy sería jefe de Estado aún Juan Carlos I de Borbón. Bien. Entonces, les decía que en el sistema parlamentario es característico que regularmente lo que hay es periodos máximos, pero que a cualquier momento cuando se rompa la confianza, cuando se rompe esa confianza que es fundamental, que es estructural y que está en la génesis del sistema, pues los periodos se pueden terminar. Casos, tenemos en el Reino Unido el caso de Theresa May, con el tema del Brexit, perdió la confianza del Parlamento y pues el gobierno fue obligado a dimitir, a renunciar. Tenemos el caso en España el año pasado, por abril, hace exactamente un año, o menos, fue realmente en marzo, el gobierno en cabeza de Pedro Sánchez, perdió la votación para los presupuestos generales del Estado, que es uno de los aspectos más importantes de la política en España. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el Parlamento o la Cámara propia, que ya lo voy a explicar, en el caso de España es el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja,
no le aprobó los presupuestos como los presentó el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y eso qué implica? Pues que se rompió la confianza, o sea, la confianza se acabó. Porque si la confianza existiera significa que le hubieran aprobado los presupuestos, porque se supone que los presupuestos hacían parte de todo el esquema de gobierno que presentó Pedro Sánchez para ser investido como presidente del gobierno en su momento. Eso fue en el 2016, cuando fue investido después de que Rajoy perdiera también la confianza del Parlamento. Entonces fíjense que Pedro Sánchez llevaba apenas como 2 años y perdió la confianza del Parlamento. Entonces Pedro Sánchez convocó de una vez a elecciones generales. Cuando eso ocurre, en el caso de España, en el sistema constitucional español, el gobierno pervive, pero pervive bajo lo que ellos llaman un gobierno en funciones. Y un gobierno en funciones apenas puede hacer unas cosas mínimas y las cosas trascendentales no las puede ver hasta cuando tenga parlamento que lo respalde. Entonces España el año pasado hizo 2 votaciones. Hizo una primera en mayo, creo que fue en mayo, y las ganó el PSOE, que es el partido de Pedro Sánchez, pero no pudo pactar, no pudo generar un gobierno a coalición porque no tenía la suficiente fuerza para él mismo armar gobierno sin coaliciones, y no lo pudo armar y tuvo que llamar a unas segundas elecciones que se dieron el 10 de noviembre. Y a partir de esas elecciones sí armó gobierno y dejó de estar en funciones en enero de este año. Entonces eso ocurre. Tiene periodos máximos, en el caso de España son 5 años. Pedro Sánchez fue investido ahorita en enero, pero resulta que si mañana o pasado mañana presenta para votación un determinado proyecto y no lo es elegido, eso puede ser suficiente para que se genere la disolución, que puede ordenar la disolución del Parlamento, o el Parlamento, por la pérdida de confianza, obligar a dimitir al Congreso. Puede suceder, ya en lo presente y síganle la ruta, que a raíz del problema del coronavirus en Italia y en España, algo en Reino Unido, aunque no creo que vaya a tener las consecuencias, pero en Italia y en España, puede generar una ruptura de estas cosas, puede generar o una dimisión del gobierno o incluso del Parlamento o de ambos, porque la confianza puede estar rota porque estos gobiernos no tomaron las decisiones adecuadas y a tiempo para prevenir un contagio tan masivo y un número de muertes que hoy es elevada, que tiene a la economía en ruinas, etcétera, etcétera, y esto va a traer consecuencias de ese orden. Bien. Dentro de lo que cabe también, me parece importante explicar que en el sistema de gobierno parlamentario regularmente encontramos lo que se llama la asimetría de las cámaras legislativas o la Cámara del Congreso. Tomemos algunos ejemplos. En el caso de Reino Unido, que es un Congreso o un Parlamento bicameral, está compuesto por una Cámara alta que llama la Cámara de los Lores, compuesta por 600 y pico, 700 y pico, que está integrado básicamente por nobles. O sea, la nobleza está ahí representada en la Cámara de los Lores, y luego hay algunas eminencias que el jefe de Estado considera que deben estar ahí, como algún cantante, algún científico, algún escritor, etcétera, algún personaje que la jefatura de Estado considera que debe estar ahí, y entonces lo nombra como miembro de la Cámara de los Lores. Bien. Y hay una cámara baja que se llama Cámara de los Comunes. Bien. Regularmente, esas dos cámaras tienen origen distinto, ya lo estoy explicando con el Parlamento del Reino Unido. Tienen forma de elegirse diferente,
Las cámaras bajas se eligen popularmente por voto popular. Las cámaras altas se integran por cooptación. En el caso del Reino Unido ya les expliqué que es básicamente una cámara aristocrática, donde están representados toda la aristocracia del Reino Unido, todos los duques, condes, vizcondes, etcétera, etcétera. Bien, es una cámara aristocrática, fundamentalmente. Y tienen funciones muy restringidas, muy poquitas, protocolarias algunas, en el caso de la Cámara de Olores, algunas funciones judiciales, de allí salen o son nombrados algunos de los magistrados de las cortes. Pero digamos, incluso en la Cámara de Olores funciona lo que se llama la cámara de apelación. En el sistema judicial británico, la Cámara de Lores tiene una función de justicia que está integrada no por todos, sino por un grupo reducido como de 13 o 15 lores que tienen la función de ser Cámara de apelación en lo judicial. Pero como vemos, tienen manera de integrarse diferente. Regularmente son más voluminosas, tienen más miembros las cámaras altas. En el caso de España, por ejemplo, el Parlamento, allá no se llama ni Parlamento ni Congreso, se llama Cortes Generales, que es el nombre que trae desde el medioevo. Cortes Generales, que está integrado por el Senado, que es la Cámara Alta, y por el Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja. La Cámara Baja conserva la misma forma de integración por voto popular, toda el 100%, porque la Cámara Baja representa a todas las regiones. Lo mismo en la Cámara de los Comunes en el Reino Unido. Bien, y en el caso del Senado en España, tiene una forma de integración mixta. Algunos escaños se eligen por votación popular, otros por designación directa de los partidos de forma directa designan allí miembros de su colectividad, miembros eminentes, importantes, grandes juristas, grandes politólogos, grandes historiadores. La jefatura de Estado también designa algunos cargos de entre nobles, de entre personas con títulos nobiliarios o personas de mucho reconocimiento, mucho prestigio académico, etcétera, etcétera. Bien, entonces tiene una integración también diferente y también naturalmente los roles son diferentes. Regularmente todas las cámaras bajas en los sistemas parlamentarios, las cámaras bajas, que es la Cámara de Integración por voto popular que representa a todas las regiones, tienen siempre la aprobación de los tributos, por ejemplo, y del presupuesto. Eso es regla en los sistemas parlamentarios. Y esa es la simetría. Que las cámaras no son simétricas como vamos a ver en el sistema presidencialista. Tienen las mismas funciones cuando son bicamerales, porque hay algunos sistemas presidencialistas que tienen una sola cámara, luego allí no puede haber asimetría, pero donde son bicamerales como en Colombia, vemos que las funciones, en el caso nuestro de Senado y Cámara de Representantes, son prácticamente transparentes, tienen unas diferencias muy, muy pequeñas que no resquebrajan el equilibrio, que no resquebrajan la simetría. Pero en los sistemas parlamentarios sí, las cámaras son asimétricas en su composición, en su manera de elección, en el número y en las funciones o responsabilidades. Bien. Básicamente eso es lo que habría que decir del sistema parlamentario. Bien. El segundo sistema, entonces, estoy mirando acá mis noticas un poquito para que los temas centrales queden acá condensados. El segundo sistema es el sistema presidencial
o sistema presidencialista. Este sistema tiene también sus características y lo podemos estudiar fácilmente mirando en comparación el sistema parlamentario. Es el sistema que rige en la mayor parte del mundo, en casi toda América, en África, en parte de la Europa oriental, o en casi toda la Europa oriental. El sistema es presidencialista. En Asia, en casi todo es Asia, únicamente dentro del mundo democrático y liberal, por supuesto, que no me estoy ubicando en los sistemas teocráticos, pero por ejemplo en Asia encontramos que únicamente Japón tiene sistema parlamentario. Israel, que es Oriente Próximo, tiene sistema parlamentario, pero el resto, por donde ustedes caminen, van a encontrar un sistema presidencialista. Y les decía entonces que el modelo es Estados Unidos. Estados Unidos desde su independencia se organizó su poder público de manera interna como un sistema presidencialista. Bien, este sistema presidencialista tiene las siguientes características. Primero, que el ejecutivo es monocrático, a diferencia del sistema parlamentario, que es un sistema dual. O sea, en el sistema presidencialista el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, él reúne o condensa las dos funciones, y eso lo vemos en Colombia. En Colombia nuestro presidente, en Estados Unidos igual, es jefe de Estado y jefe de gobierno, y son en efecto funciones distintas. Si ustedes leen la Constitución van a encontrar que la jefatura de Estado está relacionada con la sanción de las leyes, con la jefatura suprema de las fuerzas militares, con la representación del Estado a nivel internacional. O sea, el jefe de Estado es el que representa al Estado en el concierto internacional, entre otras. Y la jefatura de gobierno tiene que ver precisamente con eso, con llevar las riendas del gobierno, con ser en Colombia el presidente, el jefe supremo de la administración pública, dice nuestra Constitución, el jefe supremo de la administración pública, es decir, la jefatura de gobierno, llevar todas las tareas que se le asignan normalmente al gobierno en un Estado democrático. Bien, entonces eso es un Estado, un ejecutivo monocrático. La segunda característica es que el ejecutivo es elegido popularmente. Ya vimos que en el sistema parlamentario, en algunos no, en buena parte de ellos el jefe de Estado no es elegido popularmente, salvo en Francia. Por ejemplo, en Japón no, en Israel no. El jefe de Estado, que es presidente, es elegido de otra manera. En Alemania, por lo tanto, hay una diferencia fundamental. Aquí sí, el ejecutivo, que es monocrático, es elegido popularmente. La tercera característica es que en el sistema presidencialista el ejecutivo tiene periodo fijo. O sea, y lo mismo los parlamentos. Igualmente los parlamentos tienen por regla periodos fijos. O sea, entre nosotros, tanto el parlamento como el presidente son elegidos para periodos fijos de 4 años. En otras partes más. En México son 6 años. Para el presidente, no sé para el parlamento cuánto, pero también tiene periodo fijo. En Estados Unidos son 4 años para el parlamento, 4 años para el presidente también. Aunque el parlamento no se renueva todo cada 4 años, sino que se va renovando parcialmente. Pero en todo caso son periodos de 4 años. Solo que en Estados Unidos no es para todos a la vez, sino que se van integrando
de manera sucesiva, o sea, no todo al mismo tiempo, se va renovando parcialmente, pero los periodos son iguales, son 4 años. Bien. O sea, periodo fijo, son elegidos para periodo fijo. Y por supuesto aquí hay una diferencia importante con el sistema parlamentario, porque ahí dijimos que no hay periodos fijos sino máximos. Por regla general lo que hay es periodos máximos. Entonces, si dentro de la legislatura no se rompe la confianza, pues Pedro Sánchez estará para ser presidente del gobierno español por 5 años contados a partir de enero, que dejó de ser presidente en funciones y pasó a ser presidente en propiedad. Boris Johnson, que también son desde 5 años, pues también si nada pasa, si no se rompe la confianza lo será por esos 5 años, pero puede serlo por menos. Puede serlo por menos, incluso se puede renovar la confianza y puede reelegirse y ser primer ministro 10, 15, 20 años como lo fue Margaret Thatcher, por ejemplo. No hay problema. Pedro Sánchez, igual al término de los 5 años, podrá ser reelecto y ser presidente del gobierno por más tiempo. En fin, bien. Una cuarta característica importante es que en el sistema presidencialista hay de base una incompatibilidad entre ser miembro del Ejecutivo y miembro del Legislativo, lo que no ocurre en el sistema parlamentario. Ya vimos allá cómo el primer ministro es por regla general, no es que pueda hacerlo, es que por regla general es parlamentario, por aquello de que el gobierno nace del parlamento. Entre nosotros, entre los sistemas presidencialistas, hay una veda, hay una prohibición, hay una incompatibilidad para que los miembros del gobierno sean a la vez miembros del parlamento. Puede suceder, claro, que siendo miembro del parlamento renuncie y pueda pasar a ser miembro del gobierno, pero es que en el sistema parlamentario no, incluso pueden votar. Siendo miembros del gobierno pueden votar en el parlamento, porque la manera en que se ha configurado es distinto. Por eso aquí algunos han propuesto varias veces que miremos hacia un sistema parlamentario, pero eso es una insensatez, el parlamentarismo es para nosotros una institución francamente desconocida culturalmente. Es decir, nosotros la conocemos porque hemos estudiado jurídica y políticamente esos regímenes, pero culturalmente no, porque la manera de integrar el poder, la manera de como históricamente surgen esos órganos, es muy diferente. Entonces, de verdad que para nosotros yo veo que es una perfecta insensatez plantear que podamos adoptar un sistema de gobierno parlamentario. Porque en los sistemas presidencialistas la manera de integrarse es diferente y además se parte de una separación estricta, de las ramas del poder. Digamos, en los sistemas presidencialistas en el siglo XIX, las ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se comprenden como sistemas estancos, separados, no comunicados. Hoy no, hoy entendemos que requieren una colaboración armónica, dice nuestra Constitución. Pero esos sistemas nacen históricamente con la pretensión de estar separados de manera estricta, para evitar... porque claro, también entendemos que entre nosotros venimos de una monarquía, venimos de un dominio monárquico, estas colonias, y lo que quería era precisamente establecerse con claridad sus linderos de lo que corresponde al ejercicio de cada rama del poder público, para evitar esa confusión en la que históricamente pues se ha recaído o a que se ha llegado a los sistemas monárquicos absolutos. Eso no ocurre en los sistemas de las monarquías parlamentarias, como lo es España, como lo es Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido. No ocurre, no hay problema. Son monarquías parlamentarias, son monarquías limitadas. Bien,
Pero claro, nosotros nacimos con esos resabios, nosotros nacimos intentando superar eso, superar ese monarquismo absoluto que hasta 1810 tuvimos acá. Bien, en general en América hacia inicios del siglo XIX. Esta creo yo es la explicación histórica porque se plantea de una manera tan estricta esa separación de poderes y que influye en la manera en que se genera esa incompatibilidad de participación o de comunicación entre miembros del gobierno y miembros del parlamento. Creo yo que esa es la explicación histórica. Bien, creo yo que en esas características generales pueden establecerse los linderos fundamentales del sistema presidencialista. Resta decir que en algunos, como el nuestro, se ha introducido la moción de censura, que pretende precisamente establecer una responsabilidad política del gobierno frente al parlamento, sin la correspondencia de la posibilidad de disolución del parlamento por el gobierno. Y pues eso es una institución bastante también exógena a nosotros, está en la Constitución. Hasta el momento no ha prosperado ninguna, se han promovido algunas, pero ninguna ha prosperado. O sea, en ningún caso el Parlamento ha logrado, a través de una moción de censura, hacer dimitir al gobierno, aunque en realidad la moción de censura en los sistemas presidencialistas como el de Colombia está orientado individualmente a citar y a promover un debate de confianza frente a un ministro, en el caso nuestro ministro. En algunos países, en Perú por ejemplo, han introducido no solamente la moción de censura, sino la moción de confianza, que son diferentes, porque la moción de censura la promueve el Parlamento, la promueve el Congreso, para intentar derruir al gobierno. En cambio, la moción de confianza la solicita el gobierno, se la solicita al Parlamento para nacer con una confianza adecuada y poder desarrollar el proyecto de gobierno que se tiene en mente. Perú tiene las dos, tiene la moción de censura y tiene la moción de confianza. Bien, ¿qué se dio en el caso muy reciente? Ustedes pueden revisarlo si quieren. Cuando nace el gobierno de Pedro Kuczynski, cuando se cae hace relativamente muy poco y llega a la presidencia Martín Vizcarra, ahí se da, cuando nace ese proceso con Kuczynski, se da el proceso de moción de confianza. Eso ocurre en Perú. Bien, pero en realidad tanto la moción de censura como la moción de confianza son instituciones propias del parlamentarismo que se han ido insertando en los sistemas presidencialistas para generar básicamente una responsabilidad del Parlamento, del gobierno frente al Parlamento, reitero, sin el correlativo que existe en el sistema parlamentario de posibilidad de disolución del Parlamento por el gobierno. En los sistemas presidencialistas no existe eso, no existe. Bien, veamos ahora el tercer sistema de gobierno, que es el sistema de gobierno de convención o asamblea, que les decía es propio, es característico de sistemas de corte, de sistemas políticos o regímenes políticos de corte marxista-leninista o socialista o comunista, como les quieran llamar. El caso de lo que fue la Unión Soviética desde 1922 o 23, Cuba desde más o menos 1962 o por ahí, aunque la revolución fue en el 49, pero no se implantó de una vez, sino que pocos años después se implantó. Corea del Norte, China actualmente, Corea del Norte también actualmente. Bien, esos países, cuando existieron los países de la cortina de hierro, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, esos países también tuvieron este sistema de gobierno, el sistema de convención o asamblea. Bien, dijimos que en el sistema parlamentario
se procura un equilibrio. Filosóficamente lo que se busca es un equilibrio, políticamente lo que se busca es un equilibrio entre la rama ejecutiva y la rama legislativa. Se busca el equilibrio, por eso hay contrapesos. En el sistema presidencialista, no lo había dicho, la preeminencia, o sea, hay desnivel, y la preeminencia está en el ejecutivo. O sea, el ejecutivo tiene más fuerza, tiene más poder, tiene más capacidad que el legislativo. Aunque hay controles, pero la fuerza de las instituciones en el órgano ejecutivo es mayor que en el legislativo. Bien, en este tercer sistema, en el sistema de convención o asamblea, la preeminencia, también hay ruptura del equilibrio. El único que maneja el equilibrio es el sistema de gobierno parlamentario. En este tercer sistema, la preeminencia está en el órgano legislativo. ¿Sí? En el primero hay, o se pretende equilibrio, en el segundo, en el sistema presidencialista, la preeminencia la tiene el ejecutivo, y en este tercero la preeminencia está en el legislativo. Es decir, del legislativo emana en lo fundamental toda la estructura y toda la concepción del poder político, todo el funcionamiento, toda la integración del poder político deriva a partir del legislativo. Ustedes pueden estudiar cualquiera, lo que fue el sistema de la Unión Soviética, el de la China actual. Voy a explicarles este tercer sistema con lo más cercano que tenemos, que es Cuba. Vamos a ver, Cuba hizo unas reformas el año pasado, en el 2019 reformó la Constitución, o en la práctica hizo una nueva, donde mantiene básicamente los pilares de su sistema, pero introduce algunas cosas, reintrodujo algunas instituciones que había derogado en el 76, pero en lo fundamental la estructura es la misma. Bien. Una característica importante, aparte de la que ya dije que es la preeminencia del legislativo, es decir, que del legislativo nace prácticamente o deriva todo el poder público. Una segunda característica importante es que en estos sistemas de convención o asamblea, el parlamento por regla es unicameral. O sea, tiene una sola cámara. Así es en China, así es en Corea, así es en Cuba. O coincidencia, en algunos que quieren transitar hacia ese modelo, como es Venezuela y como lo quiso hacer Ecuador en su momento, también transitaron a ese sistema unicameral. No sé si sea coincidencia, no lo sé. Pero claramente Venezuela y Ecuador con Correa no alcanzaron a transitar hacia ese modelo de convención de asamblea, para nada. Pero sí creo yo que es el proyecto que tenían en la cabeza tanto Chávez como Correa. Bien, entonces la segunda característica es que el parlamento o el legislativo es unicameral. Bien, en todos estos sistemas, esto básicamente fue calcado de la Unión Soviética, todos. Estos sistemas, el parlamento, que pues tiene distintos nombres, pero en el caso de Cuba se llama en el caso de Cuba se llama Asamblea Nacional del Poder Popular. De ella elige a todo el entramado del poder público, incluso el poder judicial, con algo con lo que en ningún sistema democrático se mete, ni en sistemas presidencialistas, digamos, de corte o de naturaleza democrática y liberal, ni en los sistemas parlamentarios, que también son de corte democrática y liberal. No se meten con el tema de designación de los jueces. Digamos, regularmente se han manejado sistemas de cooptación,
y luego en los últimos tiempos han evolucionado hacia una elección meritocrática, es decir, una elección por concursos de méritos y tales, y apenas en algunos casos, no en todos, se reservan a través de algún procedimiento la elección de algunos, de la integración de los órganos máximos. En Colombia, por ejemplo, aún persiste la elección de los magistrados de las altas cortes, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, pero regularmente lo que ha funcionado es la cooptación, o sea, ellos mismos se nombran, como ocurre en la Corte Suprema de Justicia, que si tiene cooptación, ellos mismos eligen a los magistrados, a los demás magistrados. Y en las escalas ya más bajas, mediante un sistema de méritos, que es lo que rige hoy en Colombia. Sistema. Entonces les decía que el Parlamento, que en Cuba llama Asamblea Nacional del Poder Popular, emana. Ese es el órgano supremo del Estado. De él emana toda la institucionalidad, toda la organización del poder público emana de allí, y tiene reunida la función constituyente, la función judicial, la función legislativa, la de hacer las leyes. La constituyente refiere a la posibilidad de hacer la Constitución o reformarla, y la facultad de elección o composición o integración de los demás órganos del poder público. Entonces, en ese orden elige a los miembros del Ejecutivo y a los miembros de la rama judicial del poder público. Bien. En Cuba, el órgano ejecutivo, que reitero, depende del órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular, está integrada básicamente por el órgano supremo del Ejecutivo, es lo que llama el Consejo de Ministros. Digamos, allá en todos los sistemas va a haber un órgano ejecutivo supremo, o en algunos se llama Consejo de Estado. De hecho, en Cuba, antes de la reforma, era el Consejo de Estado. El Consejo de Ministros era una institución que habían derogado en el 76 y que recuperan en la Constitución actual, en la Constitución del 2019, de hace muy poquito. Y ese Consejo de Ministros entonces está integrado por el presidente del Consejo de Estado y por el primer vicepresidente del Consejo de Estado. Bien. Ahora bien, con esta reforma del año pasado volvieron a reorganizar lo del primer ministro, que es como el encargado de las funciones de gobierno, y lo del presidente del Consejo de Estado, que es el encargado de la jefatura de Estado. O sea, allá en principio están escindidas en dos órganos distintos, pero reunidas en una sola persona. En este caso, el presidente del país, el presidente del Consejo de Estado, y por lo tanto presidente del Consejo de Ministros es Miguel Díaz-Canel, que es a la vez entonces jefe de Estado y jefe de gobierno. O sea, es el presidente del Consejo de Ministros y por lo tanto presidente o jefe del órgano de gobierno y jefe de Estado. O sea, quien representa al Estado en las relaciones internacionales. Y el Consejo de Estado, que es un órgano también muy importante del poder ejecutivo, o es una mezcla, es una cosa un poco rara, es una mezcla de funciones ejecutivas y funciones legislativas. ¿Por qué? Porque otra característica de los sistemas de convención asamblea es que el periodo de reunión del órgano legislativo en sesiones ordinarias es muy corto. En Cuba es de 4 o 5 días al año, no recuerdo, 5 días o 6 días, es muy corto. En la Unión Soviética también era como de 6 días o 7 días en sesiones ordinarias, porque de ahí para adelante en sesiones ordinarias
tantas veces cuantas veces convoque a la Asamblea Nacional el Consejo de Estado. Y entonces, en Cuba, quien recibe de manera permanente esas funciones que competen a la Asamblea Nacional es el Consejo de Estado. Es decir, el Consejo de Estado legisla en tanto en cuanto no esté reunida de manera ordinaria o extraordinaria la Asamblea Nacional, y así ocurre en China, y así ocurría en la Unión Soviética. Tienen ese tema, algún órgano de ellos se estructura, porque en China ocurre lo mismo, un parlamento que se reúne ordinariamente, se pueden reunir muchas más veces al año, muchos más días, pero de manera ordinaria. Reitero, en la Unión Soviética era cosa de 6 días o 7 días. En Cuba ocurre lo mismo. Entonces esas funciones permanentes, en tanto en cuanto no esté reunido ni de manera ordinaria ni de manera extraordinaria, las asume el Consejo de Estado, que tiene una mixtura entre funciones legislativas, como por ejemplo como sanciones